Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar que desde el área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de Cuatro Casas organizamos. En la sesión de hoy queremos hablar de las implicaciones legales y particularmente desde el punto de vista de protección de datos que la tecnología de Big Data y de tratamiento automatizado de datos tiene, que como veremos se trata de una cuestión tremendamente importante para el ámbito empresarial, así como del marketing en general. Para la sesión de hoy contaremos con dos ponentes con Sergi Gálvez, asociado del área que he mencionado, así con el que os está hablando. Soy Albert Agustinoy, socio responsable del área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Como es habitual en estas sesiones, lo que queremos es que sean lo más útiles y dinámicas posibles. Precisamente por eso, lo que nos gustaría es que os implicarais en ellas y si se suscita alguna duda, pues que nos la remitierais por correo electrónico a la dirección que podéis ver en pantalla webinars@cuatrecasas.com para que la podamos contestar bien al final de la sesión o si andamos justos de tiempo, lo que haremos será responder a ese email con la respuesta correspondiente. Como os decimos, la idea es centrarnos en una cuestión que está al orden del día. Todo el mundo ha oído hablar de Big Data, todo el mundo ha oído hablar de la realización de perfiles automatizados, etcétera, y todo ello se debe precisamente al hecho de que la tecnología actual, a través de la conectividad, a través de la posibilidad de obtener información de distintas fuentes, muchas veces simultáneas, lo que permite es un tratamiento de grandes volúmenes de datos. Recoger de distintas fuentes gran número de datos, ponerlos juntos y a través de tecnologías disruptivas incluso darle un crecimiento dinámico. De hecho, hemos pasado de un tratamiento de datos que casi podríamos calificar de estático, en el sentido de que se extraía la información y se tenía que procesar, a ya un uso de tecnología dinámica de los datos, en la que es la propia tecnología, a través de distintas herramientas, como podría ser la inteligencia artificial, la que no solo ha recogido esta información, no solo la trata, sino que la hace crecer. Evidentemente, esta tecnología lo que aporta es un gran número de posibilidades. Posibilidades de determinar patrones de conducta, relaciones entre un hecho y otro, correlaciones, por tanto, entre causa y efecto, y por tanto pronosticar la actuación que pueda tener un usuario en Internet. En el mundo de la empresa, evidentemente, estas posibilidades de conocer mejor, de adelantarse a la decisión de los usuarios, pues no ha pasado desapercibida. Y a día de hoy ya tenemos, se puede hablar de una auténtica generalización en el uso de la tecnología de Big Data en un entorno empresarial. De hecho, para hacer una presentación muy esquemática del sistema de funcionamiento de Big Data, evidentemente el elemento diferenciador respecto a la recogida y tratamiento de datos tal y como solíamos conocerla, es que estas nuevas tecnologías, estas tecnologías disruptivas, tienen una capacidad de captar una gran cantidad de datos de distintas fuentes. Una vez esta información es puesta en común, evidentemente lo que permite es extraer una serie de patrones de conducta basadas en la correlación entre las distintas informaciones y datos recogidos y el seguimiento de su evolución, lo cual conduce, como he mencionado antes, a la determinación de un comportamiento probable del individuo analizado. Es decir, que a través de ese mejor conocimiento o casi conocimiento exhaustivo de la conducta de un usuario, podremos llegar a predecir cuáles serán sus reacciones. Y por tanto, podremos incluso plantearnos la posibilidad de dirigir o influir significativamente en las acciones que en un futuro realicen estos individuos en el contexto del uso de la tecnología.
Se trata, como digo, de un tratamiento dinámico, interactuando con el afectado y dirigido precisamente a abandonar un acercamiento estático para pasar a un tratamiento, como digo, dinámico. Permitidme que os mencione algunos ejemplos. Evidentemente, por industrias, en el ámbito del marketing, pues la utilización de tecnologías de Big Data pues ya se ha convertido en un presente de intensiva utilización. Estamos en lo que se denomina el contexto del marketing predictivo. El marketing que nos permite perfilar a los usuarios, nos permite, por tanto, personalizar cómo nos acercamos a ellos, cómo realizamos la venta o el juego de seducción para adivinar pues, sus necesidades y su ánimo de adquisición y, por tanto, podemos por ejemplo, pues intentar adelantarnos a qué tipo de ropa le puede interesar al usuario en función a algo tan teóricamente abstracto como serían sus hábitos de navegación en Internet. Otra industria donde el Big Data también está pues, llamada a tener un papel central es precisamente en el ámbito de los seguros. Seguros que pretenden cubrir riesgos. Y qué mejor que conocer la posibilidad de que ocurran estos riesgos que analizar la conducta del conductor o del asegurado y poder, por tanto, determinar el precio de esa póliza atendiendo a las probabilidades de que esa persona incurra en el riesgo que se está cubriendo dentro del seguro. De hecho, incluso llegando a una industria mucho más sensible, también en el ámbito de la salud, la tecnología de Big Data está llamada a tener un papel predominante. Y es que como mínimo a día de hoy, ya sabemos que la tecnología nos permitiría analizar el comportamiento del paciente o analizar el comportamiento de una persona a través de una recogida masiva de datos, no solo referidos a esa persona, sino también referidos a perfiles de personas en circunstancias parecidas y recomendarle hábitos de vida más saludables para fomentar pues una mejor salud. Como podemos ver, evidentemente se trata de una cuestión que tiene un grandísimo interés, pero que también, evidentemente, tiene un impacto evidente sobre la privacidad. Dentro de los ejemplos que he dado hasta ahora, estábamos hablando de cuestiones tremendamente sensibles. He hablado de salud, he hablado de conducta, por ejemplo, para cubrir un riesgo y, por tanto, de conducción, o incluso podemos hablar del ejemplo que os aparece en pantalla. Y es que recientemente en Estados Unidos se ha producido una polémica significativa porque algunos tribunales del ámbito penal han empezado a utilizar un software que estaba llamado a evaluar la conveniencia o no de conceder la libertad provisional a presos, evaluando sus posibilidades de reincidencia. Para ello, lo que se utilizaban eran sistemas de Big Data, sistemas de predictibilidad de conducta basadas en un análisis masivo de perfiles y de información. ¿El problema cuál ha sido? El problema ha sido que este análisis muchas veces ha conducido a resultados pues, que se decantaban hacia una comunidad específica de presos, discriminándola respecto a otros por etnicidad, por ejemplo. Y por tanto, evidentemente, esta cuestión pues es un buen ejemplo de la preocupación desde el punto de vista de protección de datos que suscita el enfrentarnos como individuos frente a estas tecnologías de tratamiento masivo y de evaluación casi exhaustiva de las circunstancias de nuestra personalidad. Precisamente por eso, la normativa de protección de datos, tal y como veremos, tienen una incidencia directa y están llamadas a servir como contrapeso
para salvaguardar los derechos de los afectados. Y por tanto, lo que pretendemos compartir con vosotros es aquellos elementos legales más relevantes dentro de la normativa actual de protección de datos que cualquier empresa u organización debería tener en cuenta a los efectos de servirse de tecnologías de Big Data. Y precisamente para ello contamos con Sergi, que será quien continuará con la exposición. Muy buenas tardes a todos. Como comentaba Albert, en los últimos años ha habido un incremento de las técnicas o tecnologías de Big Data en el ámbito empresarial. Es por ello que la normativa de protección de datos ha establecido un régimen específico que establece las garantías y los límites en el uso de tecnologías de Big Data. En primer lugar, el Reglamento Europeo de Protección de Datos contempla dos artículos en los cuales se recoge este régimen específico. Por un lado, en cuanto a la elaboración de perfiles, el artículo 4.4 del reglamento y su correspondiente considerando establece la definición de la creación de perfiles o de la elaboración de perfiles automatizados. Por otro lado, el artículo 22 establece de forma específica que debe entenderse por decisiones automatizadas y, como veremos, incluye una serie de garantías y de derechos específicos para los afectados. En segundo lugar, la reciente Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales se hace eco también de este régimen jurídico establecido en el reglamento, aunque no lo desarrolla en su totalidad. Por último, las directrices aprobadas por el Grupo de Trabajo del artículo 29 nos establecen algunas pautas sobre las decisiones automatizadas y la elaboración de perfiles, aunque, como veremos, hay algunos aspectos que todavía quedan sujetos a interpretación. Entrando ya en el régimen jurídico específico que establece el reglamento, conviene diferenciar en primer lugar dos figuras distintas, dos tratamientos distintos. Por un lado, la creación de perfiles, que como establece en su definición el artículo 4.4 del reglamento, está sujeto a dos requisitos, al cumplimiento de dos requisitos. Por un lado, que esta creación de perfiles se realice de forma automatizada, es decir, con la utilización de máquinas y sin la intervención de un ser humano. Y por otro lado, que tenga por finalidad analizar o evaluar el comportamiento de una persona física o de un grupo de individuos. Ahora bien, conviene aclarar que el reglamento no exige que este perfilado suponga un tratamiento únicamente automatizado. Por lo tanto, es posible que en este proceso de elaboración de perfiles participe una persona de forma parcial y también se considere a los efectos del reglamento como un tratamiento automatizado. Por lo tanto, en este sentido, es relevante dejar claro, porque a veces conlleva alguna confusión, que la mera clasificación de las personas por sus características no implica en sí mismo una elaboración de perfiles, sino que debe cumplir con estos dos requisitos, que exista un tratamiento automatizado y que la creación de este perfil tenga por objeto analizar el comportamiento de una persona física. Continuando con el segundo tratamiento objeto de estudio en la presente exposición, conviene aclarar que las decisiones automatizadas son aquellas en las que no participa en ningún momento ningún ser humano, ninguna persona. Ello es importante porque supone un ámbito de aplicación distinto al de la creación de perfiles. Este régimen jurídico o ámbito de aplicación se establece en el artículo 22 y conviene también diferenciar dos tipos de decisiones automatizadas. Luego veremos algunos ejemplos para poder ver de forma más clara, con casos de uso, este doble tipo de decisión automatizada. En primer lugar, aquellas decisiones automatizadas que se realizan con la elaboración de perfiles, que incluyen la elaboración de perfiles. Y por otro lado, las decisiones automatizadas que no conllevan la elaboración previa de un perfil. Nos explicamos. Por ejemplo, podemos tener una decisión automatizada que no conlleva la elaboración de perfiles en aquellos típicos banners o publicidad
que se incluyen en páginas web, por ejemplo, sobre los restaurantes que visita de forma online un usuario en la ciudad de Barcelona, y en este caso no hay una creación de perfil, únicamente hay una decisión automatizada porque el banner o la publicidad es insertada a través de una máquina, sin la participación de un humano. Ahora bien, en el caso de que haya detrás de esta publicidad un examen del comportamiento o una monitorización del comportamiento del usuario, en este caso tendríamos una decisión automatizada que además está acompañada de una creación de perfil. Por ejemplo, las cookies que todos conocemos de alguna manera evalúan qué comportamiento tenemos en la web y detectan pues qué ropa compramos, qué comida nos gusta más, si preferimos comida japonesa, comida mexicana. En este caso tendríamos una elaboración de perfil en el caso de que haya un control de nuestro comportamiento y además una decisión automatizada. En cuanto al primer tratamiento del que os hacíamos una primera explicación, la elaboración de perfiles, hay que tener en cuenta que el reglamento establece una serie de requisitos que deben cumplir los responsables del tratamiento para poder realizar este perfilado. En primer lugar, el requisito de todo tratamiento, la existencia de una base jurídica. Como ya sabréis seguramente, el reglamento establece una serie de bases jurídicas generales, más allá del consentimiento que se exigía con anterioridad al reglamento. Por ello, la empresa responsable que desee crear un perfil deberá argumentar que tiene o bien el consentimiento del interesado, o bien un interés legítimo, o la necesidad de ejecutar un contrato en el que el interesado es parte. Además, es necesario también informar, cumplir con el deber de información y informar a los usuarios sobre este perfilado en concreto. Y adicionalmente, cuando la base jurídica que utilice el responsable del tratamiento sea el interés legítimo, será necesario otorgar un derecho de oposición en particular sobre este perfilado al interesado. Además, dado que la elaboración de perfiles presenta una serie de características especiales, el reglamento añade una serie de garantías. Por un lado, el interesado debe en todo momento tener derecho de acceso a este perfilado, conocer qué perfilado se está realizando sobre su comportamiento y tener la oportunidad de rectificarlo e incluso de ejercitar el derecho a la portabilidad de este perfil. Además, es importante que el responsable implemente una serie de garantías para que el perfil esté actualizado y se conserve durante un periodo de tiempo muy limitado. Es decir, en este punto aplica el principio de minimización de datos y el responsable debe de conservar el perfil únicamente cuando sea necesario para la finalidad que ha argumentado. Además, teniendo en cuenta que el perfilado supone un tratamiento intrusivo que, como comentábamos anteriormente, tiene fuertes implicaciones para la privacidad, se añade una garantía adicional, que es la necesidad de elaborar una evaluación de impacto o PIA en la denominación en inglés, y además nombrar un delegado de protección de datos que se encargue de alguna manera de supervisar que la creación del perfil está respetando los derechos y las obligaciones que se establecen en el reglamento. Entrando ya en el segundo tipo de tratamiento, que es el perfilado o las decisiones automatizadas con efectos jurídicos para los interesados, conviene, en primer lugar, señalar que hay una prohibición general de ser objeto de estar afectado por una decisión completamente automatizada, es decir, por una decisión en la cual no participa ningún humano. En este sentido, el reglamento lo que intenta es evitar que los responsables del tratamiento deleguen la función del tratamiento en un algoritmo, en una máquina, que realice por completo toda la decisión sin contar con una supervisión a posteriori de una persona. Además, el reglamento introduce un matiz, y es que esta decisión automatizada o perfilado automatizado debe producir un efecto jurídico. ¿Qué significa con efecto jurídico?
Por poneros un ejemplo, estaríamos ante una decisión automatizada con efectos jurídicos si una aseguradora incrementa la prima del seguro a un usuario, a un conductor, en función del comportamiento que tiene esta persona en su día a día cuando utiliza su vehículo. Por lo tanto, esta subida de la prima del seguro comporta un efecto jurídico claro para el interesado. Además, las decisiones sin intervención humana, las decisiones automatizadas, solamente se permiten si concurren una serie de excepciones. Por lo tanto, es importante aclarar que hay una prohibición genérica y únicamente se podrá realizar este tratamiento cuando se cumplan una serie de requisitos o excepciones. En primer lugar, que sea necesario tomar esta decisión automatizada para celebrar o ejecutar un contrato. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en relación con esta base jurídica, el responsable deberá acreditar que no tiene otro medio menos lesivo o menos intrusivo que la decisión automatizada para poder alcanzar la misma finalidad. Por lo tanto, en este punto debe respetarse el principio de proporcionalidad establecido por nuestro Tribunal Constitucional. En segundo lugar, la decisión puede estar autorizada por una norma nacional o europea. Ahora bien, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos española no establece ninguna, no contempla ninguna posibilidad de realizar una decisión automatizada basada en esta base jurídica, basada en una norma que autorice este tratamiento automatizado. Por último, la decisión automatizada o con efectos jurídicos automatizados puede basarse en el consentimiento explícito del interesado. En este sentido, el consentimiento explícito es mucho más reforzado que el consentimiento que se exige como norma general para el tratamiento de datos que no conlleve una elaboración de perfiles o un tratamiento automatizado. En concreto, el consentimiento explícito supone una declaración escrita del interesado aceptando o autorizando este tipo de tratamiento. Es importante poner de relieve que se excluyen en este tipo de tratamiento las bases jurídicas generales de interés legítimo, interés público y de protección de intereses vitales del interesado. Por lo tanto, en aras de tener un régimen más reforzado, el reglamento excluye el interés legítimo, que es una de las bases jurídicas que mayor interpretación o mayor debate está conllevando tras la entrada en vigor del reglamento. Y junto a todo lo anterior, cuando este tratamiento automatizado además implica un tratamiento de datos sensibles, por ejemplo, como podrían ser los datos de salud, se añaden requisitos incluso mayor reforzados. Por ejemplo, que se necesite una de las excepciones que establecíamos anteriormente, que hablábamos anteriormente, que son las del artículo 22, que exista un contrato o bien que exista el consentimiento explícito del interesado. Pasando al régimen específico que refuerza el reglamento para el tratamiento automatizado y para el uso de técnicas Big Data, tenemos que destacar que se establece como principio general el derecho a no ser objeto de una decisión automatizada. Se interpreta, por lo tanto, como una prohibición, como un derecho general, una prohibición de cara al responsable y un derecho de cara al interesado de no ser objeto de una decisión automatizada. Esto significa que al final el interesado no tiene que reclamar de forma activa, no tiene que ejercitar este derecho, sino que a priori el responsable no puede llevar a cabo una decisión automatizada, salvo que concurra alguna de las excepciones a las que hemos hecho mención anteriormente. En segundo lugar, se establece un derecho que ha creado cierto debate en las empresas y también en la doctrina, que es el denominado derecho a una explicación. En palabras del Reglamento Europeo de Protección de Datos, el derecho a una explicación implica que el responsable informe al interesado sobre la existencia de un perfilado o de una decisión automatizada y además que le explique de alguna manera los criterios que ha utilizado para tomar esa decisión. Es decir, que
le indique al interesado qué lógica tiene el algoritmo empleado. Y además, como tercer requisito informativo, se establece que el responsable deberá explicar al interesado la importancia y las consecuencias que tiene este tratamiento para su funcionamiento. En definitiva, ¿qué supone informar sobre la lógica del algoritmo? Como todos sabemos, en muchas de nuestras empresas, el algoritmo es un secreto empresarial, es una arma de marketing en muchas ocasiones y un secreto comercial. Por lo tanto, no nos interesa revelar este algoritmo al interesado. Es por ello que el grupo de trabajo del artículo 29 ha interpretado este derecho en el sentido de que únicamente el responsable debe informar de los criterios utilizados para tomar la decisión automatizada, pero no es necesario revelar el algoritmo utilizado. En segundo lugar, se debe informar, como comentábamos, de la importancia y de las consecuencias del tratamiento. Esto significa, en definitiva, informar de qué consecuencias futuras va a tener este tratamiento automatizado y también explicar ejemplos reales. Estamos, como sabemos, ante una tecnología muchas veces de difícil comprensión para personas que no tienen una formación específica en tecnologías o jurídica. Por lo tanto, el reglamento indica en su considerando que que el responsable debe de explicar ejemplos reales sobre este tipo de tratamiento. Por ejemplo, que la decisión automatizada comportará la cancelación de un contrato o bien, como indicábamos anteriormente, el incremento de la prima de un seguro o la denegación de un préstamo. Tenemos ya muchos ejemplos en Estados Unidos en los cuales las entidades bancarias están empleando este tipo de algoritmos para tomar decisiones sobre la concesión de un préstamo o no, en función del lugar donde reside el solicitante del préstamo o también incluso el colegio al que ha ido el interesado. Está claro que por este motivo la utilización de tecnologías Big Data comporta un fuerte impacto en la privacidad de los interesados y es necesario dotarse de unas reglas, de unos requisitos para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos. Adicionalmente, el reglamento establece una serie de garantías para llevar a cabo este tratamiento automatizado. Son tres y aparentemente sencillas, pero con algunos conceptos jurídicos indeterminados que lamentablemente todavía no sabemos la interpretación por parte del grupo de trabajo del artículo 29 ni de la Agencia Española de Protección de Datos. Son, en definitiva, la posibilidad de obtener una intervención humana. Es decir, el interesado tiene el derecho a solicitar al responsable que intervenga una persona en este tratamiento automatizado, que de alguna manera dé el visto bueno o revise si la máquina se ha equivocado o si tiene un sesgo discriminatorio o afecta de alguna manera a nuestra privacidad. En segundo lugar, el interesado tiene derecho a expresar su punto de vista y este derecho va muy enlazado con la tercera condición, que es el derecho a impugnar la decisión automatizada. ¿Qué supone o qué alcance tiene la intervención humana? Este punto sí que ha sido definido o interpretado por el grupo de trabajo del artículo 29 y señala, en definitiva, que no sirve cualquier intervención humana para poder cumplir con este derecho. Es importante que la persona que revise los criterios utilizados por el algoritmo tenga una posición autorizada y competente dentro de la empresa, sea una persona que tenga la posibilidad de expresar su opinión, de tomar decisiones dentro de la empresa y no, por decirlo con palabras coloquiales, un hombre de paja que de alguna manera solo revise los criterios utilizados por el algoritmo y los confirme. Además, la evaluación de impacto que comentábamos que es obligatorio realizar cuando se lleva a cabo una decisión automatizada, es necesario que identifique y registre esta participación humana.
debe constar en este documento, en la evaluación de impacto, de qué forma y por qué motivo se ha aprobado por una persona este tratamiento automatizado. Y finalizando ya con nuestra exposición, os trasladamos nuestras dudas sobre algunos puntos que señala el artículo 22 del reglamento. Por ejemplo, será objeto de interpretación el significado de qué significa expresar el punto de vista o impugnar la decisión automatizada. Son aspectos que no detalla el reglamento, aunque podemos avanzar que, en definitiva, significarán darle la oportunidad al interesado de reclamar internamente, en primer lugar, y en segundo lugar, ante la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción y la decisión que pueda conllevar el tratamiento automatizado de datos. Pero insistimos en que esta interpretación todavía debe ser realizada por las autoridades competentes europeas y por la Agencia Española de Protección de Datos. Por último, os agradecemos la atención en este webinar. Esperamos que les haya resultado de utilidad las explicaciones sobre un tema tan interesante y tan de actualidad como es el tratamiento automatizado de datos y el uso de tecnologías Big Data. Y os dejamos nuestro contacto, nuestra dirección de correo electrónico y quedamos a su disposición por si tienen cualquier duda o cualquier comentario. Además, pueden seguir los próximos webinars que organicemos desde el área de propiedad intelectual del despacho a través de las siguientes fuentes. Pueden actualizarse en nuestra página web, cuatrecasas.com, también en nuestro blog, en el que habitualmente publicamos informaciones de actualidad y comentarios jurídicos sobre propiedad intelectual, y, por último, en nuestra aplicación. Pueden descargarse la aplicación denominada Cuatro Casas Propiedad Intelectual, que está disponible tanto para formato Android como iOS en los dispositivos de Apple. Muchas gracias por su atención y esperamos que hayan disfrutado de nuestra explicación.